Buenas tardes, amigos de Pulímetro. Estamos continuando nuestras entrevistas con los candidatos a las elecciones congresales del 26 de enero del 2020 y estamos acá con Pedro Morales. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por venir a nuestra redacción. Muy Él bien, es, gracias por la él es invitación. candidato con el número 8 Sí, de Acción Popular, que es el partido que está liderando las encuestas, así ¿verdad? es. La intención de voto con miras a este proceso. ¿Qué tal, Pedro? Bien, muchas gracias por la invitación. Como te decía, es verdad, Acción Popular está liderando la intención de voto y eso es reflejo de que es el único partido que no tiene actos de corrupción, que no está infectado en el tema Odebrecht, ¿no? Y que además tiene alrededor de 14 alcaldes en Lima Metropolitana y que tiene una tradición de defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y la democracia. Está con un 10% más o menos, aunque claro, sabemos que en Perú, digamos, los resultados con 2 meses de anticipación no Bueno, necesariamente reflejan lo la que va a idea pasar. es que Acción Popular no solo llegue al 10%, sino llegue a un 30-40%, que es para lo que estamos trabajando. Somos rostros nuevos, la lista de Acción Popular es la única lista que ha sido elegida con un militante y un voto, es decir, cada militante escogido por quién votar. Hemos tenido unas primarias. Claro, porque los otros partidos han sido con delegados, ¿no? Que es Claro, otro entonces sistema. todos los demás partidos en el Congreso anterior han hablado de democracia interna y ninguno ha practicado la democracia interna salvo Acción Popular. ¿Tienen invitados también en su lista? No, Todos son no militantes. estamos llevando invitados, no estamos llevando excongresistas y tampoco estamos llevando congresistas disueltos. Somos rostros nuevos que si bien para la ciudadanía pueden ser algo desconocidos, dentro del partido somos militantes que hemos hecho vida partidaria ya desde hace mucho tiempo. Eso es algo que llama la atención. Siendo el partido con mayor intención de voto, tienen figuras que no son muy conocidas para fuera del partido, entiendo, ¿no? De repente tienen años de militancia, qué sé yo, pero fuera del partido de repente ustedes no son muy conocidos. Entonces, ¿cómo hacer que sus rostros se conozcan en 2 meses de campaña, ¿no? Mira, yo lo veo muy sencillo, basta con visitar las hojas de vida. La ciudadanía tiene que saber o tiene que entender que tiene que estudiar a su candidato, investigar a su candidato. Toda la lista de Acción Popular es una lista de jóvenes, de profesionales que no tienen antecedentes penales, no tienen antecedentes judiciales, son profesionales preparados. En mi caso, he sido asesor de la Comisión de Constitución, asesor de la Comisión de Justicia y asesor de la bancada de Acción Popular. Soy abogado hace más de 10 años y no va a ser muy difícil que la ciudadanía nos conozca porque tenemos propuestas serias, porque tenemos propuestas que además vamos con un tema de honestidad. Pertenecemos a un partido donde siguen los ejemplos de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, a nuestros amigos de Pulímetro que están viendo esta entrevista, ya saben que pueden mandar preguntas, comentarios a Pedro, de repente preguntarle por algunas propuestas, o en fin, por distintos temas de coyuntura. Viendo tu hoja de vida, hay un tema interesante, que es que tú vienes de una familia axiopopulista, ¿no? Así como hay pues familias apristas, ¿no? De larga tradición, Acción Popular tiene una tradición también muy fuerte, es un partido que tiene muchos años como institución. Cuéntanos brevemente de la trayectoria de tu abuelo y tu padre, que han trabajado, ¿no? Como Sí, ministros, Acción congresistas, me parece. Acción Popular es una familia, finalmente tiene más de 62 años de vida institucional y lo que pretende es pues que los nietos, los hijos, los padres sigan la tradición. Mi abuelo fue dirigente de Acción Popular en los años 60 en Junín. Mi padre fue alcalde de Huancayo en 3 oportunidades y congresista de la República en 2 oportunidades, también representando a Junín. Y entró en el Congreso del 2000, un Congreso histórico que además estuvo convulsionado por la mayoría fujimorista, donde sacan a Fujimori y finalmente termina como presidente transitorio el presidente Valentín Paniagua, ¿no? Entonces hay una tradición ya del partido. Yo he sido vicesecretario nacional de Juventudes, como te decía, y candidato a regidor de Lima. Entonces, desde muy joven también he empezado una carrera política que ahora se está completando con esta postulación, pero que no va a ser finalmente la única. Vamos a continuar, todavía tenemos un techo político, vamos a seguir reforzando la democracia a través de nuestro partido. Ujú. Ahora, ¿qué hay de cierto esto de que hay algunas líneas en Acción Popular, ¿no? Hay algunos que se consideran de repente más pro Vitocho García Belaúnde, otros más cercanos a Barnechea, por ahí algunos más cercanos a Johnny Lescano, que es un poco, se ha vuelto disidente, ¿no? Que se ha alejado un poco del partido. Me parece que tan cierto hay en estas Sí, informaciones. mira, en el partido y en un partido donde se respeta y además se practica la democracia con todo su esplendor, van a haber posiciones, hay posiciones y eso es más bien lo saludable, eso es lo bonito, ¿no? Que en un partido tengas diferentes cuadros, diferentes propuestas por qué apostar. Ahora, estas propuestas se van a ver
finalmente aterrizadas cuando el militante vaya a las urnas y decida por quién va a votar. ¿Tú eres alguna línea en particular? ¿Estás cercano a algunas de esas líneas que te he Por mencionado? supuesto, yo soy de la línea de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua y de aquel militante que practique y siga también la línea del partido, ¿no? Ahí los vamos a apoyar sin ninguna duda. ¿Tienen ya proyecciones o cálculos para las elecciones del 2021, las elecciones generales? Se está moviendo el partido para ver qué listas compiten? Porque bueno, el último candidato fue Alfredo Barnechea, ¿verdad? Que le fue muy bien. Sí, mira, nosotros como candidatos al Congreso y si Dios quiere como congresistas tenemos una responsabilidad, tenemos una doble responsabilidad. La primera responsabilidad es con nuestro país y con nuestro partido y una segunda responsabilidad que es tener una buena bancada que garantice una plataforma para llegar bien al 2021, para que Acción Popular tenga un buen performance y pueda hacer gobierno en 2021. Entonces, nosotros teniendo una bancada unida, una bancada de gente que no tiene problemas, líos judiciales, que esté limpia, una bancada que trabaje a favor de la ciudadanía, va a hacer que Acción Popular sea una propuesta viable para el 2021. Y en ese sentido vamos a trabajar con los precandidatos que hayan. De acuerdo. Ahora, antes de hablar de propuestas, queríamos conocer un poco algunas posiciones tuyas con respecto a temas de coyuntura. La disolución del Congreso. Algunos miembros de Acción Popular han estado a favor, otros en contra. Mesías Guevara, que es el presidente del partido, ha estado a favor, pero la bancada ha estado en contra. Entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición del partido? ¿Qué líneas hay? Mira, no hay una posición todavía del partido. El partido históricamente y tradicionalmente tiene una posición que es la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la Constitución. Eso siempre ha sido aplicado por el presidente Fernando Belaúnde y el presidente Valentín Paniagua. Ahora, en este último acontecimiento del cierre del Congreso, yo creo que el presidente Martín Vizcarra lo pudo hacer de una mejor manera. Hay que acordarnos que él presentó un proyecto de ley para adelanto de elecciones el 2020, a pesar de que Acción Popular ya lo había presentado un año antes, pero no se tomó en cuenta. Y sabiendo ya que el Congreso iba a archivar ese proyecto, él pudo plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso, en lo cual no hubiera habido ninguna duda de que si fue constitucional o no. Pero él prefirió hacerlo, ¿no? Cuando el Congreso en plenas facultades, porque así se lo reconocía la Constitución en su reglamento, quería elegir a un miembro del Tribunal Constitucional y inventó la figura de la negación fáctica de la confianza. Entonces, esta figura nueva que no estaba regulada en nuestro ordenamiento constitucional ha generado pues diversas opiniones, ¿no? Opiniones que están de acuerdo con que fue cerrado bien y opiniones en que dicen que no siguió el cauce constitucional correcto. Entonces, yo en una posición personal, porque todavía como bancada no se ha discutido el tema, creo que hay que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, hay que ser respetuoso de las instituciones. Nosotros, sin embargo, entendemos que hay que participar en esta elección, que hay que devolver al Perú la estabilidad democrática, la estabilidad del Estado de Derecho y sobre todo hay que desentrampar la reforma política que ya viene muy aguantada y además la reforma de capítulo económico, porque el país en el tema económico también se ha paralizado. Vamos a hablar de ese tema en un rato, que es un tema muy importante, el tema del capítulo económico de la Constitución. Me dice Sí. precisamente. Acá, John Saba hace una pregunta. ¿Qué propuestas tienes, o tú, o el partido, ¿no? Porque cada congresista tiene su propia agenda? ¿Qué propuesta tiene el partido Acción Popular para el tema del sistema privado de pensiones? Bueno, nosotros como candidatos estamos llevando la propuesta de reformar las AFPs, el sistema de AFPs, por ejemplo, en cuanto al cobro que te hacen, al cobro excesivo que te hacen, ellos invierten un porcentaje y cuando ganan, ellos ganan más que el aportante y cuando pierden, el aportante pierde más, el aportante pierde más que la AFP, ¿no? Entonces eso hay que revisarlo. De igual manera, cuando tú haces aportes 10 años y luego dejas de aportar unos 15, 20 años, no te entregan tu pensión hasta que cumplan los 65 años. Pero el costo de oportunidad es igual a los 65 años que a los 40 años. Nosotros queremos revisar eso y tal vez que se le devuelva los aportes a los aportantes para que puedan estudiar, comprar una casa, pagar los colegios de sus hijos, que es en realidad en el tiempo en que lo van a necesitar. Ya que mencionaste hace un rato el tema económico, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a este debate que va a haber en el próximo Congreso, que ya se está anunciando que va a haber, que va a marcar la agenda, ¿no? Que es el modelo económico, el capítulo económico de la Constitución? Una Constitución pues que ha abierto a incorporarse el sistema, ese modelo liberal, neoliberal, dirían algunos, que se está viendo cuestionado en toda la región. Entonces, ya sabes que Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, el PPC,
ya han anunciado que ellos van a defender este modelo, van a defender ese capítulo de la Constitución, mientras que la izquierda lo va a tratar de reformar por las formas que ellos vean, ¿no? Como una asamblea constituyente. Claro. Entonces, ¿ustedes en qué punto se ubican? Mira, el punto es que nosotros, como bancada y como partido, no estamos de acuerdo en una asamblea constituyente. No es el momento, finalmente el tiempo no va a alcanzar tampoco. Hay que primero entrar a reformar y a terminar esta reforma política, como te decía, que se ha quedado pendiente. La elección de los miembros del Tribunal Constitucional con una elección bien pensada, mejorada, donde el pueblo participe, la ciudadanía esté vigilante a este proceso de elección, tiene que ser ya. Y tal vez quede un tiempo, y ese tiempo lo que se tiene que hacer es también estudiar y para ver la reforma del capítulo económico. No creemos en una constituyente definitivamente, pero tampoco creemos en defender tal como está el capítulo económico. El capítulo económico además entiendo que fue dado en una crisis de subversión, cuando había terrorismo, eso ya terminó. Eso ya terminó, hay que reformarlo, también, de ¿no? inflación, ¿no? O sea, hay que aterrizar ya ese capítulo económico de acuerdo a la actualidad. De acuerdo. Ahora, mencionaste también el tema de la corrupción, que no, por lo menos hasta ahora que sepamos, no implica Acción Popular. Y en ese sentido quería saber tu posición con respecto a estas revelaciones sobre financiamientos a partidos, en concreto a Fuerza Popular. Eso por un lado, y también saber quiénes lo financian a ustedes. Mira, sus campañas. Claro, nosotros vamos a entrar al Congreso con las manos limpias, como te decía, y a luchar, a realizar una verdadera lucha contra la corrupción. Hay que revisar el tema de la inmunidad para que no se convierta en impunidad, hay que mejorar ese procedimiento y hay que también revisar la modificación de la ley de partidos políticos sobre el financiamiento privado. En la última modificación hizo que se eleve más bien los montos por los cuales tú tenías que justificar, ¿no? Y entonces finalmente el espíritu del legislador en ese momento no ha sido investigar o fiscalizar los aportes. Eso tenemos que revisarlo, porque no es posible que vengan empresas que te puedan dar $200,000 y no esté bancarizado y no se identifique quiénes son. Finalmente, si recibes dinero corrupto, vas a tener a un político corrupto. Y ese político corrupto lo que va a hacer es accionar corruptamente en beneficio de las grandes empresas. Hemos visto, mira, como cuando se quería tocar el tema de la reforma de los bancos, saltaban los fujimoristas, cuando se quería tocar el tema de reforma de las empresas, saltaban. ¿Por qué? Los octógonos Porque, también. claro, los octógonos, ¿por qué? Porque los financiaban, porque tenían ahí los contubernios propios de los financiamientos de campaña, ¿no? Entonces, eso se tiene que revisar y se tiene que acabar. Las cuentas tienen que ser claras. Acción Popular, como tú bien dices y yo te repetí además, es el único partido que no está envuelto en actos de corrupción. Yo creo que esa es nuestra mejor presentación. Tenemos autoridad moral para ir al Parlamento y revisar estas reformas pendientes. Y sí, te preguntaba también el tema del financiamiento, en el caso de ustedes, ¿cómo financian su campaña? Allá, nosotros financiamos, el mismo militante financia su campaña. Nosotros hemos tenido una preelección o una elección primaria de candidatos en la cual hemos tenido que inscribirnos, por ejemplo, alrededor de 3.000 soles, 3.500 soles. Eso también sirve al partido para realizar sus elecciones y puedan tener alguna caja ahí. Pero cada candidato se financia solo y cada candidato tiene que dar cuenta al partido y el partido tiene que dar cuenta también a la OMPE. Siempre ha sido así, siempre ha funcionado así y a lo largo de la historia yo no conozco que Acción Popular haya tenido algún problema con algún financiamiento oculto o indebido. Acá Laura Reina te pregunta, ¿qué propones en el tema de inmunidad parlamentaria? Bueno, ya lo acabas de decir, eliminarla, ¿no? Hay que hacer una eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria, es decir, los delitos que se cometan antes de ser congresista no tienen por qué pasar por un procedimiento de inmunidad, tienen que ser levantados automáticamente. Los delitos comunes que se cometan en el ejercicio o del ejercicio de la función parlamentaria tendrían que pasar a un proceso de inmunidad parlamentaria, pero además tendría que ser en 3 días máximo. La Corte Suprema lo solicita. Si en 3 días el Congreso no lo levanta, automáticamente la Corte Suprema lo levanta y va a proceso, ¿no? ¿Cómo viste el desempeño de la bancada de Acción Popular? Era una bancada de 5 o 6 miembros, me parece, ¿no? 5, sí, al final fueron 6 Paloma miembros. Noceda, creo que entró Yo lo al vi final. muy bien, mira, Acción Popular fue una bancada que actuó de acuerdo a principios. Ninguno de sus congresistas ha sido denunciado por actos de corrupción, ninguno de sus congresistas está metido en el tema Odebrecht y además a lo largo de estos... Pero Johnny Lescano estuvo denunciado por Pero acoso, no es un delito de corrupción, finalmente es un proceso que se está llevando su curso, somos respetuosos además del proceso que se está llevando
Pero ahí está la denuncia, vamos a ver si finalmente fue culpable o inocente, pero no tiene delito de corrupción, o sea, ninguno de los congresistas ha estado metidos en temas de corrupción. Y además, a lo largo de estos 3 años en los que funcionó el último parlamento, la bancada de Acción Popular ha terminado como la mejor bancada en todas las encuestas a nivel nacional, ¿no? Entonces eso nos da también, nos da un ánimo y nos invita a seguir levantando la bandera de nuestro partido, orgullosos de ello. ¿Cuál es tu posición con respecto al fujimorismo? Se le criticó, por ejemplo, a Víctor Andrés García Belaúnde de estar cercano a la bancada de Fuerza Popular. No sé qué opinas tú y en general, ¿cuál es tu percepción con respecto al fujimorismo y cómo vas de ser congresista, tú cómo vas a trabajar en esa conformación del Congreso, ¿no? Fujimorismo de un lado, Fuerza Popular, la fuerza de izquierda. Cuéntanos, por favor. Mi opinión, no solo ahora, mi opinión desde hace muchos años es que el fujimorismo no debería tener cabida en los parlamentos. El fujimorismo le ha hecho mucho daño al Perú, el fujimorismo ha destruido la democracia, el fujimorismo ha destruido las instituciones. Y te voy a contar una anécdota. Cuando mi padre era alcalde de Huancayo, fue del año 90 al 98, 3 veces, fue un perseguido político por Alberto Fujimori. Él tenía denuncias, entraba a la Contraloría cada rato, ya sabíamos cómo Fujimori y Montesinos perseguían a sus opositores, y desde esa época yo conozco cómo actuaba el fujimorismo. Después del fujimorismo reciclado y nuevo, el año 2000, 2001, hablaba de reconciliación. Ellos se han reconciliado con la gente, con nosotros, por ejemplo, a los cuales hizo persecución política, no solo a mi padre, sino también a la familia. No ha habido una reconciliación por parte de ellos, no ha habido un llamado por parte de ellos a voltear la página. Entonces, ahora también hemos visto que este último Congreso, el gran responsable de no generar los consensos y de tener los enfrentamientos de los dos poderes del Estado ha sido el fujimorismo. Entonces, yo le digo a la población, hay que recapacitar un poco, hay que pensar, el fujimorismo no debería estar representado en el Congreso de la República, porque además se van a necesitar de muchos consensos para desentrampar la reforma política, para la elección de los miembros del TC, para revisar el capítulo económico, para plantear los proyectos que nosotros estamos planteando como la reforma de AFPs, el voto libre, voluntario, para la reforma de educación privada, ¿no? Para eso vamos a necesitar consensos, y si entendemos que van a poner 20, 30 congresistas fujimoristas, esos consensos no se van a dar. Acá Mauricio Tinieno pregunta, ¿qué hacer con los malos congresistas? Entiendo malos congresistas como congresistas con denuncias, ¿no? Congresistas investigados por corrupción, no solo por corrupción, con otros delitos como el que te mencionaba del Lescano también, de Jenny Lescano, que es un miembro de tu bancada, de tu partido, que está siendo investigado pues por acoso, y otros congresistas en general, ¿no? Que hemos visto que han estado en este último parlamento pues con un desempeño lamentable. La pregunta es, ¿qué hacer con esos malos congresistas? Bueno, nosotros estábamos planteando, como te comentaba, la revocatoria de congresistas o la renovación por tercios. Es decir, los congresistas, va a ser más fácil revocar a los congresistas que hayan sido sancionados en la Comisión de Ética, que hayan tenido denuncias o que hayan tenido un performance malo dentro de su actividad parlamentaria, revocarlos, ¿no? Yo creo que esa es la manera más fácil que la ciudadanía enmiende la votación primaria, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo ves la conformación? ¿Cómo crees que será la conformación del próximo Congreso? Ustedes están con un alto porcentaje, pero Fuerza Popular no está muy lejos, pese al desempeño que tuvo, a la desaprobación. Ese es el temor, ¿no? Están en 10% por ahí con ustedes, que eso es ¿cuánto? ¿13 congresistas de repente, más o menos? Sí, más o menos, 13 congresistas. O sea, si Fuerza Popular llega a tener un 15% a nivel nacional, va a meter, creo, 20 congresistas, ¿no? Alrededor de 20 congresistas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué cosa estamos aprendiendo? ¿Cuál es la lección que nos llevamos? ¿Cuál es finalmente el tema que vamos la bandera que vamos a alzar en relación a lo que ha hecho el fujimorismo, en relación al daño institucional que ha significado el tener 74 fujimoristas? Entonces hay que reflexionar un poco. Yo le pido a la población que vea bien, que no vote por partidos donde están llevando a congresistas reciclados, que no vote por partidos ancochados, partidos que están siendo financiados por universidades truchas, que vea los verdaderos partidos políticos, que vea los partidos políticos decentes y que sobre todo que vea los candidatos de hoja limpia, de manos limpias, los que van sin tupper, sin loncheras, sin impunidad, ¿no? Bien, amigos de Pulimetro, vamos
a continuar con un par de preguntas más, pero bueno, hay que recordar que vamos a continuar con estas transmisiones con los distintos candidatos. Son un montón, en verdad, porque Sí. son 22 listas por 36, solo hablamos de los de Lima, pero bueno, a ver, vamos ¿Y, a ver. ¿Y cuántos de esos son nuevos, no? Son rostros nuevos, creo que ni la mitad. Y acá, bueno, te voy a alcanzar algunas preguntas que nos están haciendo. Alguien pregunta por tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Bueno, lo mencionaste, me parece, al inicio, Sí. puedes repetirlo si gustas. Sí. Martín Ponciano pregunta, ¿qué méritos tiene el candidato? ¿Cuáles son sus logros personales y profesionales? Bueno, adelante, Pedro, cuéntanos un poco. Sí, claro, yo soy abogado alrededor de 2 años, soy huancaíno, provinciano, tengo una maestría concluida en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno de la Católica. Me he desempeñado como asesor de la Comisión de Constitución alrededor de 4 años, en la Comisión de Justicia alrededor de 2 años y como asesor de la Bancada de Acción Popular alrededor de 3 años. Eso es en lo profesional. En lo personal, tengo 36 años, soy casado, tengo 2 hijos, tengo una familia bien constituida, con muchos valores, y en lo partidario mucho me he preparado desde pequeño, tengo vocación de servicio, tengo además la experiencia para poder llegar al Congreso de la República. Esos son mis méritos. Hay una pregunta acá que hace George Bernuy, que bueno, te la extiendo a modo de cierre, ¿no? Que te pregunta, ¿qué es lo primero que harías de llegar al Congreso? Primero, levantar y reivindicar a los usuarios y a los consumidores. Yo quiero que sus derechos sean respetados, que vuelvan a respetarse y a que el usuario y el consumidor importe, que se acabe esa política de primero paga y luego reclama, ¿no? Aparte de desentrampar esta reforma política, como te digo, y de la elección de los miembros del TC, que es urgente, hay que revisar el procedimiento, ya tienen más de 1 año vencido su periodo, y además estamos viendo que ha sido un TC que no ha dado la talla, ¿no? Muchos decían, no cambien el TC, porque si cambian el TC, Keiko va a salir libre. No se cambió el TC, no hay Congreso y Keiko está desde su casa siguiendo el proceso. Pedro, una pregunta más. ¿Quién lidera la lista de Acción Popular? Me parece que no aparece todavía en entrevistas, en medios, ¿no? Tiene Bueno, un perfil bajo. con mucha alegría tengo que decirte que dentro de los 5 primeros números hay 3 mujeres. Ya las 2 primeras son mujeres también, el 1 y la 2 son mujeres. Mónica Entiendo Saavedra que es, ¿no? Mónica El número 1. Saavedra es la 1, ¿no? Es una joven también, una mujer joven, preparada, así que yo creo que la lista de Acción Popular está muy bien representada. Hay para todo, para los que quieran elegir una mujer, un varón, rostros jóvenes, profesionales, pero sobre todo limpios, sin procedimientos o sin antecedentes penales ni judiciales. De acuerdo, Pedro. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista y bueno, te damos un par de segundos para que hagas pues para que des un mensaje final a nuestros seguidores en Publimetro, ¿no? Para que hagas la invitación a votar a marcar tu número. Bueno, a los seguidores de Publimetro, primero el agradecimiento por estar siguiendo esta entrevista. Segundo, pedirles que el 26 de enero marquen la lampa y escriban el número 8 de Pedro Morales. Soy huancaíno, profesional con conocimiento del quehacer y el accionar parlamentario. Queremos llegar al Congreso para desentar la política, para renovar esta política, pero una renovación responsable, llevando siempre las banderas de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias. Ese fue Pedro Morales, candidato con el número 8 de Acción Popular. Y bueno, amigos de Publimetro, ya saben que vamos a seguir en los 2 meses y un poquito más que quedan 2 meses ya para las elecciones con más candidatos. Sigan en sintonía, sigan siguiéndonos. Gracias. Gracias a ti.